Alipunya Tucuicuna, buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañero Emilio, buenos días. Hemos terminado una semana más de trabajo, una semana en que la ciudadanía ha demostrado su valor y su compromiso con la transformación del país. La patria es de todos y todas, pero aún falta por implementar todos los mecanismos para garantizar su libertad y soberanía, la equidad y la justicia. Una verdadera democracia participativa. Aún nos falta recuperar todos aquellos principios ideológicos y filosóficos y políticos que fueron robados por aquellos que construyeron un sistema para beneficio de los más ricos. Esta semana hemos iniciado pagando ya una primera deuda con la ciudadanía más pobre, el bono de desarrollo humano que ha sido duplicado. Hay voces que dicen que todo esto pone en riesgo el sistema financiero. Mentira. Esas voces que hablan mal están dolidas porque ahora se piensa en los más pobres. Esta mañana, una vez más, estamos en diálogo con el señor presidente de la República. Para aquello tenemos a Patricia Crespo de Radio Sucre de Guayaquil, Patricia Chango de Radio Sucre de Guayaquil, Marco Pérez, director de noticias de Radio Tarqui, Salomón Osorio de la Nina Radio de la provincia de Pastaza, Puyo. Nuestro compañero Emilio Espinosa será quien moderará. Para esto, pues vamos a darle primero al presidente de la República la palabra, quien pues nos dará su saludo. Mashi, presidente. Rimapay tuku y kunaraiku. Alipunya Mashikuna, buenos días, compañeros, compañeras. Creo que dentro de las tensiones que hemos vivido esta semana, ha sido una buena semana para el país. Se ha demostrado a los poderes políticos de siempre que la ciudadanía no está dispuesta a aguantar más, no está dispuesta a aguantar más abusos. Alguien dice que se siembra vientos para cosechar tempestades. No, se ha sembrado ciudadanía para cosechar más democracia. Los dueños de este país no es el presidente de la República, no son los caciques, los partidos políticos, no es un grupo de legisladores, es el pueblo ecuatoriano. Y no puede ser que grupúsculos se opongan a la decisión de las grandes mayorías, decisión legítima, porque puede ser cosas de moral, donde hay el legítimo derecho por parte de un mandatario de decir, yo no puedo estar con esto, cosas de principios, por ejemplo, el derecho a la vida, oponerse a la pena de muerte, etcétera. Yo, por ejemplo, así esté el 100% del pueblo ecuatoriano a favor de la pena de muerte, no podría firmar una ley en ese sentido porque atentaría contra mis principios morales. Pero ¿contra qué principio moral atenta una consulta popular para que el soberano se exprese sobre si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución? Esto era simple boicot de los grupos de poder para que no cambie nada. Y creo que la ciudadanía ha logrado un gran triunfo con las movilizaciones en gran medida pacífica. En Quito tuvimos 25.000, 30.000 personas en las calles y los desmanes vinieron, desmanes que rechazamos por supuesto, de 100, 200 personas. Hubo manifestaciones en 8, 10 ciudades del país, manifestaciones masivas, donde no hubo ningún acto de violencia. Entonces creo que el pueblo ecuatoriano ha dado una gran lección de democracia, de esa nueva democracia que busca el gobierno nacional y que hemos buscar todo, una democracia más participativa, en manos de los ciudadanos, y que han dicho, ya no vamos a aguantar dictadura de nadie, ya no vamos a aguantar más abusos, ya no vamos a aguantar que nuestros mandatarios traicionen a sus mandantes, que es el pueblo ecuatoriano. Felicito a ese pueblo ecuatoriano. Su valentía, su compromiso, su movilización ha hecho que la fuerza del Congreso Nacional retrocedan y que la aprobación de la consulta popular sea prácticamente un hecho. Cuidado, caemos en extremos. Sabemos lo sensible que es la ciudadanía ante los pactos, las componendas, la venta de la patria que han ocurrido en otros gobiernos. Pero cuidado, caemos en extremos, pensar que conversar ya es traicionar o pactar. Y en esto hay prensa pues que se conversa con el Congreso, se pacta con el Congreso. Aquí no hay pacto, aquí no hay nada sobre la mesa. Un Congreso arrinconado no por el gobierno, por la ciudadanía, ha estado dispuesto a dialogar para sacar adelante la consulta popular sin que claudiquemos en nada. Son algunos hechos accesorios, por ejemplo, o aspectos accesorios. Nos dicen que es muy difícil sacar la consulta el 18 de marzo por cosas operativas, que si podría realizarse la primera semana de abril. ¿Quién puede oponerse a esas cosas sensatas? Pero eso es lo que se está conversando. Aquí no hay nada oculto bajo la mesa ni nada por el estilo.
pero hay unos sectores que dicen que ni siquiera hay que dialogar, ni siquiera hay que conversar con el Congreso. Eso me parece una barbaridad. Lo último que se puede cortar, incluso con el enemigo más acérrimo, es el diálogo, para poder sacar pacíficamente las cosas sin claudicar en los principios. Aquí el gobierno nacional no ha claudicado en los principios, la consulta popular es prácticamente un hecho y es una victoria, no del gobierno sino de la ciudadanía. Esa victoria también se expresa en que el Congreso Nacional tuvo que retroceder en su ilegal, inconstitucional e inmoral designación de fiscal. Nuevamente, eso no es un triunfo del gobierno nacional, es un triunfo del pueblo ecuatoriano. Sigamos sembrando aquellos compañeros y compañeras que no son vientos, es ciudadanía y que no va a cosechar tempestades sino democracia. Le estamos demostrando a los poderes que han estado acostumbrados a aplastarnos en el país, le estamos demostrando al mundo que esta democracia y este país es de 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas y no de las mafias que siempre nos han dominado. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano, esta semana se han notado extraordinarias victorias. Señor Presidente, para iniciar, queremos agradecer a todas las emisoras que se han unido en esta mañana, como dijo nuestra secretaria de Comunicación, los medios de comunicación que representan realmente al pueblo ecuatoriano. Está con nosotros matrizando desde Quito Radio Tarqui, junto con Radio Canela y Radio La Luna, llevando la información a nivel nacional. En la provincia del Guayas, matriza Élite, en la península de Santa Elena Caracol, en Manabí Capital, en Esmeraldas Unión, en los ríos Ondas Quevedeñas, en la provincia del Oro, Egos del Guabo, Superfuego y Sonocolor, en Santo Domingo, Los Colorados también, hoy se une Saracay, activa, en la provincia de Chimborazo, Fantástica, en Tungurahua, Colosal, en Loja, Centinela del Sur, El Buen Pastor, en Cotopaxi, Élite, en Pastaza, Ideal, en Bolívar, en la provincia de Bolívar, Radio Espacio, Estéreo San Luis de Pambil, Radio Caravana, que está llegando para Guayaquil, Quito, Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Viejo, Manta, Ambato, La Tacunga, Quevedo, Esmeralda, Salinas, Loja, Tulcán, Ibarra, Galápagos, Canela también con sus distintas frecuencias en el país, y cada una de las emisoras, señor Presidente, que se unen en este gran proyecto nacional de cambio del Ecuador, como Radio Intercontinental, en Guayaquil, Universal, El Mundo, Perla, Sucre, Caravana y Morena. Queremos agradecer a todos ellos. Radio Nacional del Estado en Guayaquil, que está junto a nosotros, Radio Calidad en El Empalme, Playera en Playas, Radio Paraíso en la Península, en Manabí también RNC, Chone, Marejada, La Voz de Puerto Viejo, José de Café, Radio Mar, Mega Estación, Cenit en Esmeralda, junto a Unión está Candela, en El Oro, además Radio Lluvia, Superfuego, Ovación y Magia en la parte alta, en Los Ríos, Radio Rey, Radio Libre en Babahoyo, en la provincia de Pichincha también está con nosotros Radio Monumental, Latina, Libertad, en la provincia del Carchi, Radio Tulcán y Ondas Carchenses, en el Azuay, La Voz del Tomebamba y Radio Visión, en Loja también están Radio Ecuasur y La Hechicera, en Pastaza Interoceánica que se une a Ideal, en Bolívar, Radio Raíces que también llega a toda la comunidad de hermanos quichuas, en el Chimborazo, Fantástica que se une también a la señal de la parte alta de el Cotopaxi, Tungurahua, ya dijimos Colosal, en la provincia de Cotopaxi, Ecos del Pueblo, en Galápagos, Radio Mar, y también las emisoras de Corape que nos acompañan para brindar la señal en Imbabura, Radio Buena Onda, Radio Bocú, Radio Municipal, Ilumán, Caricia, Radio Más Universitaria, Radio Tabalo, Radio Ritmo, Radio 40 Primicia. Señor Presidente, queremos agradecer a los medios de comunicación porque cada semana se están uniendo más y más medios en esta lucha y objetivo que usted lidera. La primera inquietud antes de ir a la ronda de preguntas, señor Presidente, surge de un editorial del diario El Telégrafo el día de hoy con un titular amplio que habla de el tema displicencia del alto mando militar. Dice el tema no es algo sin importancia, en este caso las formas dejan de serlo cuando implican antecedentes como los analizados en estas semanas y las consecuencias de omisiones de parte de quienes tienen en sus manos la seguridad interna y externa del Estado y conforman el cuerpo armado de la República. Si en la institución militar, que por antonomasia es jerárquica, se rompe el respeto a la jerarquía máxima, estamos ante una señal que presagia actitudes inaceptables que son extrañas a nuestro sistema jurídico. El tema rebasa las simples cortesías y el país observará el modo en que será afrontado. Refiriéndose, señor Presidente, a la no asistencia,
se indica de la cúpula que hoy grafica en todos los medios a la posesión de la nueva ministra de Defensa. Importante escuchar su criterio, señor presidente. Sí, mire, es de las tantas fantasías que crea la prensa para vender periódicos. ¿Cómo quisiéramos tener una prensa más seria, por favor? Y después esa misma prensa es la que dice estabilidad en el país y es la que empieza a correr rumores totalmente infundados. ¿Sabe por qué no asistió la cúpula militar a la posesión de la ministra de Defensa el día de ayer? Porque no se le invitó. ¿Y sabe por qué no se le invitó? Por una descoordinación del Departamento de Protocolo que lo dirige el embajador Lautaro Pozo. Si quiere, pregúntele a Lautaro Pozo, que viene del anterior gobierno, no es funcionario puesto por mí. Él creyó que la lista de invitados de la ministra era la lista de invitados de la presidencia y como no estaba bien el comando conjunto, no lo invitó. Entonces es un error garrafal. Pero ese comando conjunto estuvo esperando, con todo el respeto, con toda la solemnidad del caso, a la ministra para entregarle el Ministerio de Defensa. Ese mismo comando conjunto acompañó a la ministra Manta. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, ya dejemos de correr estos rumores infundados, de encabezar noticias con cosas subjetivas, tensión en el traspaso de la ministra, displicencia del alto mando. ¿Eso es periodismo objetivo? Poner noticias con grandes titulares con calificativos subjetivos, dando a entender que fue un hecho totalmente real, sin lugar a dudas, que hubo tensión en la posesión de la ministra. Usted estuvo ayer en la posesión de la ministra, la tensión que hubo. El niño de 5 años corriendo a abrazar a su madre, discurso muy emotivo, esa fue la supuesta tensión que hubo. Entonces déjense correr rumores infundados. Yo sé que mañana me han de despedazar por lo que estoy diciendo, despedazan. Ya sabemos que esa es parte de la lucha, pero ojalá los medios de comunicación sean más objetivos, no creen rumores infundados, sean más consecuentes, porque esos mismos medios después dicen la estabilidad, que hay que luchar porque el gobierno dure 4 años, y son los que empiezan infundadamente a difundir rumores. Entonces no hay ningún problema con el comando conjunto, le insisto, la no presencia el día de ayer fue porque la coordinación de protocolo de la presidencia no los invitó en una omisión imperdonable, pero estuvo ese alto mando esperando a la ministra en el Ministerio de Defensa y la acompañó a Manta. Puede ser que estos rumores, estas construcciones fantasiosas se deban al cambio del comandante del ejército. Yo quiero decir que el general Machado es un militar de una hoja impecable. En los pocos días que lo conocí lo llegué a apreciar profundamente, pero es claro que en el accidente ocurrido en Manta, el 24 de enero, hubo graves omisiones y rompimientos de reglamentos, y lastimosamente el responsable es el jefe de rama. Por supuesto habrá otros responsables, que ya tendrán que ser juzgados de acuerdo a las leyes militares, por omisiones, por irrespeto a reglamentos, etcétera. Pero es el jefe de rama el responsable principal de lo que hicieron sus subalternos. Por eso, una vez recibido el informe de lo que hubo en Manta, la verificación de los reglamentos que se incumplieron, de la no actualización del orden de operación, etcétera, con el dolor del alma tuve que solicitar la remoción del comandante en jefe del ejército, general Machado, pero ratifico el aprecio que tengo para dicho general. Sin embargo, creo que es incuestionable que ante un hecho de esta magnitud debe haber responsables, y como era un acto del ejército, el primer responsable debe ser el comandante de esa rama, que se encontró presente, y por eso es que el general Machado tuvo que ser removido del mando. Pero ahí no pasa nada más en el alto mando ni en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. La licenciada Patricia Chango, representante de Radio Sucre. Bienvenida, Patricia. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Señor presidente, muy buenos días. Justamente en este mismo tema yo quisiera que usted me diga si es que va a haber más cambios en el mando de las Fuerzas Armadas o se va a esperar hasta que se concluyan las investigaciones respectivas. No, se va a esperar hasta que concluyan las investigaciones y obviamente dependiendo del informe de la Comisión Internacional que investiga el fatal accidente del 24 de enero, comisión conformada por miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, miembros de las Fuerzas Armadas chilenas, técnicos del gobierno francés, miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, representante personal mío, de la familia de Guadalupe Larriba, del Partido Socialista.
dependiendo de las conclusiones de dicho informe, obviamente, si hay que se establecen otras responsabilidades, habrá que tomar las medidas del caso. Pero por lo pronto lo que hemos es actuado en base al informe que el propio Ejército, comandante del Ejército, le presentó al ministro de Defensa encargado, Ricardo Patiño, donde se evidencia que hubo rompimiento de reglamentos. No es posible que una civil, por ministra de Defensa que sea, se embarque en un helicóptero artillado para volar de noche. Por ejemplo, la distancia entre los dos helicópteros debe haber sido de 1 minuto. Obviamente, si colisiona en el aire es que era mucho menos que esa distancia. Entonces, todas esas cosas indican omisiones de principios de seguridad, por lo cual debe haber responsables. Entonces, en base a ese informe, con mucho dolor tuvimos que remover, al menos de parte mía, yo lo digo sinceramente porque llegué a apreciar al general Machado, tuve que remover al comandante del Ejército y esperaremos el informe final, y si hay que remover otros altos mandos, tendremos que hacerlo sin que la mano nos tiemble, porque en este país pues tenemos que empezar ya a asumir las responsabilidades. El licenciado Marco Pérez, director de Noticias de Radio Tarqui de la capital. Bueno, buenos días, presidente. Y, bueno, parece que estamos bien con la señal, ¿no? Está bien. Bueno, buenos días, presidente. Si bien es cierto, en las alusiones a la prensa, como en todas las relaciones humanas, no es tan conveniente generalizar. Hay prensa y hay prensa. Habemos periodistas y habemos periodistas. En efecto, nosotros quisiéramos expresarle una inquietud que tenemos como medio de comunicación y como periodista, que tenemos de contacto permanente con la comunidad ecuatoriana, trasladarle una inquietud. Si bien es cierto, como usted lo menciona, al Congreso Nacional, la ciudadanía lo arrinconó y se vio una importante movilización, y de ahí los resultados como haber revisado la designación inconstitucional del fiscal de la Nación, así como también esta apertura para dar viabilidad a la consulta popular. Pero sin embargo hay sectores ciudadanos que sintonizan de otra manera. Creen que mientras por un lado usted maneja un libreto, y en este caso 24 horas antes usted manifestaba que tenemos un congreso cavernícola, y luego se dio el día martes una importante manifestación, una marcha multitudinaria, que fue una acción ciudadana cívica a fin de presionar a un Congreso indolente frente a la necesidad de cambiar el país. El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, acude al Congreso Nacional. Se transmite un mensaje quizá de manejar dos libretos, por un lado el presidente de la República y por otro lado el ministro de Gobierno. Quisiera que, para que quede bien claro esto, una explicación adicional suya. Se ha dicho de parte suya que no hay acuerdos, no hay pactos. ¿Cuál era la intencionalidad entonces del ministro de Gobierno? Pero si siempre el ministro de Gobierno estaba en contacto con el Congreso, si ese es el deber del ministro de la Política, ¿dónde está el problema? Yo he fijado las líneas del gobierno muy claras: no vamos a ceder la consulta popular, no vamos a aceptar el fiscal general de la Nación ilegalmente nombrado, pero debe haber siempre el canal de diálogo, y ese es el deber del ministro de Gobierno. ¿Dónde está el problema? Incluso cuando usted tiene guerra entre dos países y está bombardeando un país al otro, tiene que haber diálogo para saber si los otros se rinden, si dicen lleguemos a un armisticio, alguna cosa. ¿Me explico? Entonces es increíble. Yo entiendo por todas las traiciones que ha sufrido el pueblo ecuatoriano, que todas estas cosas que son normales a luz pública, no hay que ser reunidas escondidas con el Congreso, ni mucho menos, haya suspicacias, ¿no? Pero le insisto, o sea, mantener esos canales de comunicación son vitales. Imagínese usted, ¿no?, si es que se rompen esos canales de comunicación, el Congreso quiere aceptar la consulta, pero se rompe eso y siguen las movilizaciones. Imagínense lo que puede pasar. ¿Qué queremos? Que haya muertos. El martes, pese a toda la seguridad que se puso alrededor del Congreso, un grupo de manifestantes logró entrar al Congreso Nacional. Minutos antes habían sido desalojados los legisladores. Imagínense si se encontraban esos dos grupos. Entonces, el deber de un gobierno es lograr los objetivos con el menor costo social posible. El objetivo es que vaya a la consulta popular por una Asamblea Nacional Constituyente. Un gobierno arrinconado pidió dialogar. Los diálogos siempre han estado, el contacto con el ministro de Gobierno. Pidió que vaya el ministro de Gobierno al Congreso para reunirse con los jefes de bloque. ¿Dónde está el problema?
¿Qué le han dicho los jefes de bloque? Bueno, vamos a aprobar la consulta, pero mire, nos parece que nos dice nuestro representante del Tribunal Supremo Electoral que el 18 de marzo no se va a poder hacer porque el tiempo es muy corto, tal vez para la primera semana de abril. ¿Dónde está el problema en dialogar con eso? Entonces, cuidado, caemos en el extremo de creer que dialogar es claudicar. Aquí nadie ha claudicado, pero el diálogo, por favor, nunca se puede cortar, más aún cuando tenemos una situación tan tensa que en cualquier momento se puede ir de las manos. Felizmente no pasó nada, porque hubo 25.000 a 30.000 manifestantes el día martes en Quito, la gran mayoría pacíficos, pero siempre hay infiltrados que generaron excesos. Entonces, se corrió riesgos. Mi deber como gobernante es tratar de minimizar esos riesgos. Y eso es lo que hemos querido hacer con un ministro de gobierno reuniéndose con los jefes de bloque a la luz pública. Un gobierno que había claudicado, había sido vencido por la ciudadanía. ¿O qué hay que hacer? ¿Patear en el suelo entonces al adversario político? Ese no es nuestro estilo. Nosotros aquí no queremos pasar la historia como los machos, los más bravos. Queremos ni siquiera pasar la historia. Queremos ser instrumento, poder ciudadano y lograr los objetivos sociales. La consulta popular y la Asamblea Nacional Constituyente con el menor costo social posible. No sé si es posible una repregunta sobre el mismo tema, a fin de insistir y clarificar. Quizá la ciudadanía, y de acuerdo a encuestas realizadas por nuestro medio de comunicación, consideraba que con el gran liderazgo que usted tiene, el nivel de popularidad que arriba cerca al 80%, y encuestas realizadas últimamente demuestran que inclusive el movimiento político que respaldó su candidatura presidencial, Alianza País en Guayaquil, llega al 28% de aceptación, por encima de partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano, el PIAN y otros, igual acá en la capital de la República. Quizá no es suficiente eso para que usted siga impulsando la consulta popular y el camino hacia la constituyente con ese liderazgo, ese apoyo popular, y dejar a un lado el tratamiento del Congreso Nacional, es decir, el visto bueno del Congreso Nacional, organismo que ha sido duramente cuestionado. Marco, lo puedo hacer. Yo sé que por la generosidad del pueblo ecuatoriano y gracias a Dios gozamos de una gran aceptación. Y sabemos que tenemos al pueblo y a la gente a nuestro lado. Pero por eso hoy tenemos que ser más prudentes y más responsables que nunca. Yo sé que la gente nos apoya, pero tenemos entonces, por ese apoyo popular, que quemar el Congreso, que desconocerlo. O sea, tratemos de llevar las cosas con el menor costo social posible. Y ya vendrán las malas lenguas, ya están diciendo los periódicos que el pacto es un contralor de Sociedad Patriótica. Señores, la terna para contralor está presentada hace 2 semanas en forma absolutamente constitucional, porque de acuerdo a la Constitución, la terna para contralor la presenta el Congreso. Yo tengo que escoger un nombre de entre esos 3. Parece que ha habido un reparto dentro del Congreso y los 3 tienen que ver con Sociedad Patriótica. Pero ¿qué puedo hacer yo? Si eso sí es constitucional, o sea, constitucionalmente le corresponde al Congreso nombrar la terna para Contralor y el presidente tiene que escoger ineludiblemente un nombre de esa terna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desconocer ese derecho constitucional del Congreso? ¿Devolverle la terna? ¿Aumentar más el conflicto? Por favor, cuidado. Sabemos que gracias a Dios la gente nos apoya, pero precisamente por eso, como presidente de la República, tengo que ser más responsable que nunca y dosificar esa fuerza popular que nos apoya. El día martes la gente estaba enardecida, estuvo a punto de tomarse el Congreso con los legisladores adentro. ¿Saben lo que hubiera ocurrido en ese caso? O es que queremos muertos en este país. Mi deber, así por eso tenga que perder apoyo popular, así los sectores más radicales nos critiquen, mi deber como estadista es lograr los objetivos sociales sin claudicaciones y con el menor costo posible. Ese objetivo social se ha logrado. Tendrá que reconocer el Congreso la terna de fiscal enviada por el Consejo Nacional de Judicatura, se va a aprobar la próxima semana la consulta popular. No hemos claudicado en ningún principio. Aquí no es que se le ha dado ventaja a los partidos políticos ni nada por el estilo. Y tercero, el costo, gracias a Dios, ha sido mínimo. Por ahí una pedrada, por ahí alguien con nariz sangrante, pero felizmente, pese a las masivas manifestaciones, no hemos tenido que lamentar desgracias de mayor dimensión. Señor presidente, queremos indicar que a través de Radio Canela, a quienes agradecemos, tendremos oportunidad para que el pueblo ecuatoriano se comunique con el primer mandatario al número 022-289-291, fuera de la provincia, el 022-573-454. Así que estaremos pendientes
de los llamados para inquietudes con el señor presidente constitucional de la República. Damos la bienvenida al licenciado Salomón Osorio, representante de NENA Radio de Pastaza, del Oriente Ecuatoriano. Bienvenido, licenciado. Muchos saludos, señor presidente constitucional de la República. Pues he de felicitarle en primer lugar porque históricamente, en la historia de la patria, esta es la primera vez que invitan a dialogar con el presidente de la República en un diálogo como estos. Es la primera vez. Por lo tanto, hemos de aprovechar como amazónico para hacer preguntas de la Amazonía ecuatoriana. Y mire, señor presidente, el bloque 31 del nororiente ecuatoriano está actualmente administrado por quienes producen el 1% de un campo unificado de los bloques 18 y 31. Campo unificado que no se tiene absoluta certeza de que es mismo o no campo unificado, pese a los pedidos de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción para que aquello ocurra. Este bloque está administrado por Petrobras, que es el accionista, en términos de producción con menos del 1% inclusive, señor presidente. El problema de Petrobras es que ha heredado un poco de ilegalidades desde el inicio de la exploración y explotación del campo 18, que no resultó productivo, y sin embargo hubo un poco de acomodos legales para declararle a ese campo unificado con el bloque 31. Hay irregularidades, se manifiestan. Nosotros hemos rescatado del internet una información que está dirigida a usted como carta a usted y al señor presidente Lula, mayores incluso que lo sucedido con la OXI. ¿Es posible, la pregunta está aquí, señor presidente, es posible la caducidad del contrato con Petrobras y en qué condiciones podría aclararse esto frente al país? Y otra consulta amazónica, ¿por qué esto está dándose en el Parque Nacional Yasuní? ¿Es posible declarar a las llamadas zonas protegidas amazónicas, en donde se esté explotando petróleo, como territorios indígenas, tal cual está siendo la solicitud presentada por la recientemente reconstituida Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, señor presidente? Y, por ejemplo, en el tema petrolero mismo, ¿es posible la moratoria a los bloques 23 y 24 en la provincia de Pastaza, señor presidente? Esa es mi consulta primera. Por supuesto que si se han cometido graves irregularidades por parte de Petrobras o de quien sea, se podrá proceder a la caducidad del contrato. Se está investigando todos los incumplimientos en cuanto a normas ambientales, etcétera, que hubiese, no nos consta todavía, a mí no me consta, tengo que presentar el informe, que hubiera podido cometer Petrobras. Entonces, cualquier empresa, sea de Brasil, de China, privada, pública, que cometa atentados contra el medio ambiente en Ecuador, innecesarios, porque siempre la exploración petrolera va a tener un impacto ambiental, que incumpla su contrato tendrá las sanciones de ley. La patria ya no está en venta. Con respecto a los territorios indígenas, áreas protegidas, ese es nuestro principio. Nosotros partimos de los derechos ancestrales de nuestros pueblos, de los grupos sin contactos, el respeto a su estilo de vida, etcétera. Pero cuidado, también yo respeto mucho esa preocupación ambientalista, pero cuidado, el remedio es más caro que la enfermedad. ¿Qué pasa con el bloque ITT, con el bloque ITT, que está en el borde de Yasuní? Es que por no tener cero impacto ambiental, no lo vamos a explotar. ¿Quién nos da los 1.500 millones de dólares anuales que nos va a producir ese pozo? Yo le digo a la comunidad internacional que está tan preocupada por nuestros bosques, por nuestra gente, denme los 1.500 millones. ¿Por qué necesito dar trabajo a la gente? Yo necesito dar educación, salud. No solo eso. Tal vez, al declarar, como usted indica, la moratoria petrolera, se conserve gran cantidad de nuestras áreas protegidas. Pero sin ese recurso, sin ese ingreso, no damos educación, no hay trabajo. Y por otro lado, podemos crear un daño ecológico mucho más grande del que queremos evitar, porque seguirán talándose los árboles de los desempleados que no encuentran otra actividad que deforestar. Porque con falta de educación la gente no tendrá el criterio para conservar el medio ambiente. Entonces debemos no solo tener buena voluntad en esto, sino ser inteligentes. El voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la mala fe. Rabindranath Tagore, el poeta hindú que le puso a Gandhi Mahatma, el alma grande, decía: no basta querer, hay que saber el camino. Yo soy profesor de economía ambiental, me puedo considerar ambientalista. Creo que el más grave problema en los actuales momentos
para la humanidad el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente. Pero cuidado, o sea, tenemos ahí petróleo que puede dar ingentes recursos para el Estado y con ello dar educación, salud, etcétera, que también mejora el medio ambiente y mejora las condiciones de vida. Entonces, por hacer impacto cero en esas zonas protegidas, ¿vamos a renunciar a esos ingentes recursos? Mire, como profesor de economía ambiental siempre le preguntaba a mis chicos, ¿cuál es el nivel óptimo de contaminación? Y todos, como eran buenos chicos, decían 0. Si 0 es el nivel óptimo de contaminación, tenemos que volver a la época de las cavernas, porque quiere decir que no podríamos tener vehículos, porque eso contamina, ¿verdad? Pero sin vehículos quiere decir que el niño que se enferma no puede ir al hospital y se nos mueren los niños. Eso es lo que queremos. Entonces, no basta querer, hay que saber el camino, hay que hacer las cosas inteligentemente. El desafío en ese, por ejemplo, el bloque ITT, ¿ya?, es explotarlo para beneficio del pueblo ecuatoriano y del propio medio ambiente con el menor impacto posible en esa zona. Y eso es posible hacerlo con las tecnologías de punta que existen actualmente. Entonces el desafío no es no tocar esas áreas protegidas, a no ser de que los que quieren que no las toquemos nos den los 1.500 millones de dólares anuales que estamos dejando de recibir. El desafío es explotemos el bloque ITT con el menor impacto ambiental posible, siendo ejemplo para el mundo de cómo se puede extraer petróleo, minimizando, jamás es posible evitar todo, pero minimizando el impacto ambiental. Ese es el gran desafío que tenemos que asumir. Le insisto, no basta querer, hay que saber el camino. Vamos de inmediato con un llamado al pueblo, dialoga con el presidente. Inmediatamente a través de Radio Canela tenemos una inquietud. Adelante, compañeros. Buenos días, señor presidente Rafael Correa. ¿Qué va a hacer usted en su gobierno para que la salud y la educación sean una prioridad en su gobierno? Gracias. Bueno, lo que ya hicimos con el presupuesto este año, la participación del sector social está aumentando de 22% a 28%, mientras que la deuda externa está bajando del 35 al 27, no recuerdo exactamente la cifra, pero está aumentando la inversión social como 6 puntos, y no es todo eso, porque lamentablemente aquí hay leyes contradictorias. Por ejemplo, la Constitución dice que el 30% del ingreso corriente debe ir para el sector educación, pero la ley de transparencia fiscal dice que usted solo puede aumentar 3.5% el gasto corriente. Sueldos y salarios son gasto corriente. Si yo quiero empezar la reforma educativa aumentando el sueldo de los maestros, que es el primer paso para mí, estoy rompiendo la ley. Pero por otro lado la Constitución sí me permite gastar más. Entonces hay leyes contradictorias. Entonces por eso no hemos podido poner todo lo que vamos a dedicar a educación en el presupuesto. Sin embargo, ya tenemos un presupuesto 200 millones de dólares más alto, un presupuesto de educación 200 millones de dólares más alto que el año anterior. ¿De dónde vendrán el resto de recursos para educación? Y se está destinando 26% del ingreso corriente en educación. La Constitución dice 30%, esperamos gastar más de ese 30%. Entonces, cuando se reforme la ley, podremos, por ejemplo, aumentar más sensiblemente los salarios a los maestros, porque nadie se engañe. Mientras no ganen más decentemente los maestros, no habrá mejora en la calidad de la educación ecuatoriana. Además de eso, pensamos declarar en emergencia el sector educativo y el sector salud para, con los ingentes fondos que existen, recursos que existen en el Fondo de Ahorro y Contingencia, poder reconstruir escuelas, equipar hospitales, etcétera. Entonces, ya lo estamos haciendo. Los recursos para educación, esta es una parte cuantitativa, y para el sector social han subido en el presupuesto del 22% al 28%, pero van a ser incluso más. Y obviamente podemos hablar en la parte cualitativa de todos los programas que tenemos en carpeta, nutrición infantil, educación inicial, etcétera, pero este espacio no nos alcanzaría. En todo caso, le insisto, respondiendo a su pregunta, ya empezó esa revolución ciudadana, esa revolución de educación y salud, porque en apenas un año el gasto y la inversión social en el presupuesto del Estado subió del 22 al 28%, y no están todos los recursos que en verdad vamos a enviar para educación y para salud. Patricia. Señor presidente, volviendo a la pregunta anterior, ¿cuándo usted dará a conocer el nombre de la terna enviada por el Congreso Nacional para Contralor General del Estado? Bueno, pedí los currículums, porque yo no soy una persona que voy a elegir a ciegas el primero de la lista. Yo he dicho, si son personas honorables, se elegirá de la terna, porque también me puedo abstener en último los casos si en verdad me han puesto un trío de inmorales, ¿verdad? No digo que es así, por si acaso. He pedido los currículos, recién estos currículos me llegaron esta semana, y bueno, los revisaré
en verdad no he tenido tiempo todavía de revisarlo, lo revisaré detenidamente y probablemente la próxima semana. La Constitución no me pone plazo para elegir Contralor, pero probablemente la próxima semana se elegirá a alguien de la terna, pero le insisto, ya vendrá el sensacionalismo. Ahí está el pacto, se eligió a alguien de Sociedad Patriótica para Contralor. Señores, constitucionalmente es el Congreso el que presenta la terna y me lo ha presentado hace 2 semanas. Si los 3 son de Sociedad Patriótica, ¿qué puedo hacer? No sé si los 3 sean de Sociedad Patriótica, yo no conozco. ¿Pero qué se puede hacer? O sea, rompemos la Constitución y le decimos, no, mándeme a alguien independiente. Tampoco se puede eso. ¿Queremos reformar esta situación? Vamos a la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, una de las propuestas que tengo para la Asamblea Constituyente es que sea la Comisión de Control Cívico Anticorrupción la que presente la terna para Contralor. Y de esa manera despolitizamos totalmente el nombramiento de Contralor. Pero para eso hay que esperar a la Asamblea Constituyente. ¿O queremos entonces romper todas las normas constitucionales? ¿Verdad? No nos podemos declarar en dictadura. Yo no voy a la casa, yo no tengo alma de dictador. Si quieren ustedes una dictadura, búsquense otro. Aquí, pese al estrecho margen de acción que nos da una Constitución con grandes deficiencias, leyes mañosas, etcétera, vamos a cumplir las leyes de la Constitución y lo que haya que cambiar, cambiémoslo por medio de la Asamblea Constituyente. De acuerdo a la Constitución vigente, es el Congreso el que debe presentar la terna de Contralor, la ha presentado y de acuerdo a la Constitución el presidente tendrá que elegir uno de los 3 nombres. Licenciado. Bueno, cuando estamos próximos o estamos a pocos días de cumplir ya un mes del gobierno del presidente Rafael Correa, se han alcanzado algunos logros en materia económica y una reorientación de la política económica en función del ser social y no del mercado. Ese es un importante logro y se han dado primeros pasos. Por ejemplo, aquello de la voluntad política para concluir cualquier relación con el Fondo Monetario Internacional, como lo anticipó el ministro de Economía Ricardo Patiño, aquello del ministro de Energía, de igual manera que implementará una política agresiva para buscar nuevas fuentes alternativas y provocar un ahorro importante al país. Pero también es importante dar a conocer, por ejemplo, aquello del pago de los servicios de la deuda externa, la reducción de 10 puntos, me parece importantísimo. Con esos recursos que generan estas iniciativas en materia económica, llegará un momento en que usted deba tener la voluntad política de igual manera para suspender la política económica de beneficencia, como se lo podía interpretar, la entrega del bono de desarrollo humano. No se lo puede hacer en estos momentos, no estamos en condiciones aún, pero ¿cuándo será el momento oportuno que usted pueda suspender la entrega de eso? Y que esos recursos puedan ser reinvertidos, como dice en nuestro pueblo. Al pueblo no hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Es decir, eso podría servir para implementar programas de carácter social en educación, en salud. Un pueblo bien alimentado, un pueblo con educación gratuita en su totalidad y con una buena infraestructura educativa, un pueblo bien atendido en materia de salud, es mejor que tener unos $30 que el bono de desarrollo humano. ¿Cuándo se dejará de dar el bono de desarrollo humano? Cuando deje de haber pobreza en el país. Ese es el gran desafío. Ojalá después de 10 años no tengamos que dar un solo bono, porque todo el mundo tenga trabajo y un salario que le permita mantener a una familia dignamente. Mientras tanto, hay que dar subvenciones que sean aquí en todas partes del mundo a los pobres. En Estados Unidos, por si acaso, a los pobres se le da también subvenciones. Se le dan cupones de alimentación, por ejemplo, lo cual no excluimos, porque nosotros no asumimos el programa del bono de desarrollo humano como un programa asistencialista, sino un programa de desarrollo humano, como su nombre lo indica. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cumplir condicionalidades. Para seguir recibiendo el bono, tendrá que presentar que sus hijos están matriculados en los colegios, que están vacunados, etcétera. Más adelante vamos a desarrollar programas para decirles, mire, en vez de recibir $30 en efectivo, que no es que se los utiliza mal, habrá algunos que se lo utilizan mal, pero mucha gente utiliza esa plata para medicinas, para útiles escolares. El bono estadísticamente está estrechamente vinculado a la tasa de matrícula. Sube el bono, sube la tasa de matrícula en los colegios. Entonces tiene un impacto social real, concreto. En todo caso, ojalá, pero yo coincido con usted, ojalá algún día no tengamos que dar medio bono, cuando toda la gente tenga trabajo, cuando ya no haya miseria en nuestro país. Entonces, ¿cuáles otros los programas que pensamos implementar a largo plazo? En vez de recibir $30, voluntariamente, no obligadamente, usted podría recibir $20 y $10 en cupones para alimentos. ¿Qué lo llevaría a aceptar los $10 en cupones de alimentos? Que esos cupones de alimentos
O sea, se le reduciría $10 el bono voluntariamente, los que se acojan a eso, pero podrían comprar $15 en alimentos, es decir, les conviene, ¿verdad? También se tiene planeado un programa de ahorro y crédito, es decir, puede obligadamente, si es que ellos quieren, automáticamente, más que obligadamente, deducírsele $5 el bono y va a un fondo común. Ya recibe solo 25 y $5 ahorra, y después de 3 meses puede acceder a un crédito de $500 para poner su propio negocio, y después de unos meses que ya no necesite del bono. Entonces es un programa de desarrollo integral, no es tan simple que estamos regalando la plata y bueno, no pedimos rendición de cuentas. Hay condicionalidades y hay complementariedades en el futuro. Recién tenemos 15 días en el gobierno, no hemos podido implementar todas las complementariedades, pero insisto, yo coincido con usted, ojalá que algún día no tengamos que dar medio bono, pero porque toda la gente en este país tenga trabajo, salud, vivienda y dignidad. Y cuidado, caemos en la trampa de estos sectores financieros, que cuando es para los pobres sí es plata desechada, asistencialismo, $400 millones anuales, cuando el salvataje bancario, ahí sí para los bolsillos de los banqueros, nos costó $6.000 millones. Mucha de esa gente no tiene calidad moral para hablar, pero así es este país, cualquier cosa se espera. Señor Presidente, desde la ciudad de Guayaquil, para dinamizar este diálogo importante con el primer mandatario, otra inquietud a esta hora. Adelante desde Guayaquil. Sí, siga usted, lo está escuchando el señor Presidente. Adelante, adelante. Estamos escuchando, estimados amigos de la ciudad de Guayaquil, siga usted. No, se interrumpió la señal. Licenciado Salomón Osorio de Nina Radio, que también está en señal directa para todo el Oriente. Siga usted. Señor Presidente, de los temas constituyentes, miren, el gobierno del doctor Palacio dejó firmando una concesión de la banda de 1900 MHz para los sistemas móviles de telefonía Conectel y Otecel. El costo, de acuerdo con un estudio, era alrededor de $4 millones, el costo de esta concesión, mientras, por ejemplo, en Estados Unidos cuesta como $15.000 millones esa misma concesión. Es decir, con los 8 millones, alrededor de 8 millones de usuarios ecuatorianos de telefonía móvil, solamente mientras corriera la canción Escándalo, ya estaría pagado esa concesión, señor Presidente. Le pregunto, ¿es posible revertir esa concesión? Y la otra cosita también, acerca de la telefonía móvil. En la entrevista que tuvimos con usted cuando candidato en la ciudad de Tena a través de Radio Ideal y Nina Radio, usted nos manifestaba que los celulares ecuatorianos están entre los más caros y más malos del mundo. En el 2008 también termina el periodo de concesión a esas celulares, a Conectel y Otecel. ¿Cómo se puede refrendar esos contratos? ¿En qué términos para que los ecuatorianos puedan hacer uso de este beneficio que ahora es absolutamente popular? Mire, probablemente en el sector telecomunicaciones hay más plata que en el sector petróleo, pero el Estado no ha visto nada por la corrupción, el entreguismo. Ha habido cambios en las condiciones de los contratos que han costado miles de millones al país. Todo eso se está auditando, todo eso se está revisando. Recién estamos completando el equipo en telecomunicaciones, he enviado la terna para superintendente de telecomunicaciones ayer o anteayer al Congreso, tendrán que elegir ese superintendente, pero una de las misiones será revisar todos esos contratos. Sabemos el ilícito al que usted se refiere, el de la banda de 1900 MHz, me parece que yo no soy técnico en la materia, pero lo hemos conversado, se está investigando el caso y en el momento en que podamos verificar el ilícito, eso será revertido. Y sabemos también, no me parece que es el 2008, me parece que es este año que se acaba la concesión para los celulares y habrá que renegociarla, con un gobierno patriota tenga la plena seguridad que se renegociará en términos absolutamente diferentes, o sino que se vayan nomás, jamás van a abandonar un negocio tan jugoso. Entonces, en beneficio esta vez para el Estado y no para las empresas privadas, que más encima son cuasi monopolios, porque estrictamente hablando existen dos empresas en el país, porque Telexa es marginal, entonces Movistar y Porta. No es posible que las dos tengan igual mal servicio e igual de caro. Ahí hay colusión implícita o explícita y eso tiene que acabar. Entonces, tiene que renegociarse esas concesiones con muchísimo mayor beneficio para el Estado y tendrán que abaratar los costos del servicio y dar un mejor servicio, sino que se vayan nomás. Señor Presidente, hablando del tema de la constituyente, para llegar hacia ella,
usted había pedido que se transparente el proceso de los tribunales electorales y se lo criticó cuando usted habló de crear un organismo ad hoc. Sin embargo, hoy en Diario del Universo hay una información como para ponerle los pelos de punta a los ecuatorianos. Roces por control de vocalías en el Guayas, y una fuente del Tribunal Supremo Electoral indicó que el Partido Social Cristiano y el PRIAN buscan adjudicarse los centros de cómputo de los tribunales de la costa para garantizar el triunfo de sus cuadros en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, sí, eso es muy preocupante. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta para eso? Ganarles abrumadoramente. La consulta se la va a ganar la ciudadanía por más de trampas que hagan, y ojalá que esa asamblea también. Y con esa asamblea, despolitizar el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es posible que un tribunal descaradamente sea objeto de estos repartos? Entonces, por ejemplo, en la nueva Constitución, el Tribunal Electoral, el juez de las elecciones, debe ser una sala de la Corte Suprema de Justicia. Esa es nuestra postura. Y tener un consejo de elecciones, es decir, un ente técnico operativo que organice elecciones. De esa manera incluso evitamos el conflicto que acabamos de tener. Si yo no tuviera ahí una sucursal del Congreso, sino un ente técnico, le hubiera podido decir, organice la consulta y se acabó el lío. Como tengo una sucursal del Congreso que la trataron de bloquear, ¿verdad? Para evitar todo eso hay que separar en dos el ente electoral. El juez electoral, el que dirima los casos, las disputas y los conflictos electorales, que debe ser una sala de la Corte Suprema de Justicia, y el ente operativo, que debe ser técnicos, que administren el centro de cómputo independientemente de los partidos, que tengan el material, las mesas, que sepan la imprenta a la que hay que mandar a hacer las papeletas, etcétera. Entonces, esto también se va a remediar con la Asamblea Constituyente. Mientras tanto, le insisto, estos son los abusos de la partidocracia. La única manera de evitar esos abusos es como ya le hicimos con el fiscal y con el intento de bloqueo de la consulta. Un pueblo movilizado, vigilante, que el día de la elección para los asambleístas esté en cada mesa y denuncie cualquier intento de fraude por parte de estas mafias de la partidocracia. El llamado desde la ciudad de Guayaquil, la inquietud para el señor presidente, adelante. Sí, adelante, estamos escuchando, siga usted. No, por favor, licenciada Patricia Chango de Radio Azúcar. Sí, señor presidente, mi pregunta es la siguiente. El Congreso Nacional buscaría modificar el estatuto para la Asamblea y dentro de esto estaría establecido que la Asamblea simplemente se limite a elaborar una nueva Constitución y que el Tribunal Supremo Electoral se encargue del cronograma para esto. ¿Qué opina usted? No, eso no se lo vamos a aceptar. O sea, le hemos dicho, una cosa es dialogar, otra cosa es claudicar. Nosotros vamos a escuchar cosas sensatas, por ejemplo, hay algunos que dicen que es muy pronto para el 18 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral también nos ha dicho eso. Bueno, o sea, no vamos a ser intransigentes. Si habrá que esperar hasta principios de abril para que salga impecable la consulta, ¿por qué no conceder aquello? Pero esto de que no haya cronograma para la Asamblea, están locos. Hasta máximo abril será la consulta popular y enseguida, después de 3, 4 meses, la elección asambleísta. Eso es inclaudicable. Lo mismo que debe ser de plenos poderes, que intenten limitar el poder de la Asamblea Constituyente, no se lo vamos a permitir. Miren, ¿qué es lo que motivó todo esto de parte del Congreso Nacional? Primero, que hay grupos que no quieren que cambie nada, pero segundo, que tenían miedo de que pierdan sus puestos, de que la Asamblea disuelva el Congreso. La Asamblea lo puede hacer, como puede mandarme a mí a mi casa, pero nosotros estamos aquí para ser instrumentos de poder ciudadano, representando a los ciudadanos. Entonces, limitaciones de esa índole no las vamos a permitir. Vamos a permitir cosas razonables, como por ejemplo que se atrase un poco la consulta para que pueda organizar de mejor manera el Tribunal Supremo Electoral. Por ahí algunos argumentan que la equidad generacional que nosotros impusimos en el estatuto, es decir, 50% asambleístas menores de 45 años, 50% mayores de 45 años, es inconstitucional. En verdad es que no tienen capacidad para hacer eso. Bueno, a las finales si eliminan eso, se lo podemos aceptar, y nosotros, ¿ya?, como Alianza País, por ejemplo, yo soy el gobierno nacional, pero Alianza País y los diferentes movimientos le hago un llamado para que respeten el espíritu de la norma, es decir, 50% de asambleístas jóvenes menores de 45 años. En esas cosas se puede conversar, pero en esto de que no sea de plenos poderes, que le garanticemos que no disuelva el Congreso, que le pongan una agenda de acuerdo a la medida de su conveniencia a la Asamblea, eso no vamos a aceptar nunca. Entonces, aquí no vamos a claudicar, vamos a dialogar, y si intentan, como siempre, con la viveza criolla, bloquear la consulta porque no la aceptamos, los cambios que ellos quieren en el estatuto,
que signifiquen claudicación, bueno, tendrán de nuevo la gente en las calles. Están jugando con fuego. Nosotros estamos haciendo lo posible para evitar que esta iracundia popular pase a mayores, pero si ya el Congreso sigue desafiando a la ciudadanía, es responsabilidad absoluta de ellos. Marco. Presidente, quizá a usted ya le llegó una comunicación, una carta enviada por el Comité Ecuatoriano contra la Impunidad. Yo tengo aquí un extracto de lo que contiene esa comunicación y que nos han hecho llegar hasta nuestro medio de comunicación. En esta carta lo que se demanda es juzgar y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad en el Ecuador. Y también demandan de usted la desclasificación de archivos del Estado, la protección integral de testigos, la anulación de fueros especiales a policías y militares. En esta carta dicen que creen en su palabra, en lo que usted en campaña electoral prometió. ¿Cuándo se empezaron ya las acciones sobre esta iniciativa? ¿Cuándo se conforma esta comisión investigadora, este comité especial? ¿Y sobre qué directrices actuará esta comisión, presidente? Todavía no me llega esa carta, pero eso es exactamente lo que hemos propuesto al pueblo ecuatoriano. Mira, aquí no tienen un farsante. Si yo fuera un farsante, hubiera dicho eso en campaña y ahorita diría, bueno, no, olvidemos, etcétera, para no abrirnos más frentes. No. Aquí fuimos elegidos por un mandato y vamos a cumplir ese mandato. Y parte de ese mandato fue desentrañar, desenmascarar los delitos de lesa humanidad que se han cometido por parte de organismos de seguridad del Estado y particularmente en ciertos gobiernos. Miren, Férez Cordero ya no es nada en este país. O sea, yo lo podría, incluso con esto lo podríamos hacer crecer si tuviéramos cálculos políticos. Pero vamos a investigar, como lo vimos en campaña y lo ratificamos, los delitos de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Férez Cordero. Vamos a investigar el caso Fibeca, todos los casos donde hubo exceso de fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado. ¿Cuál es el primer paso que se ha dado a esto? La reestructuración de la cúpula policial, ¿o no era eso lo que exigía el pueblo ecuatoriano? Y fíjense que estuvimos luchando en varios frentes, Congreso, una cúpula bastante dudosa, etcétera, ¿no? Yo no quiero decir, cuidado, que todos los oficiales que salieron eran cuestionados, tuvieron que salir justos y pecadores, porque dadas las leyes policiales no nos podíamos quedar con uno y dejar a otros, a no ser de que todos hubieran presentado la disponibilidad, y en forma por demás indelicada no lo hicieron, desafiaron al gobierno nacional y le hemos respondido como es debido, porque aquí ya no van a mandar los grupos de poder, sino el pueblo ecuatoriano a través de su presidente y del gobierno nacional. Ese ha sido el primer paso. No habrá impunidad entonces. No, señor, y vamos a conformar una comisión que se encargue de investigar todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Férez Cordero y los excesos de la fuerza pública, desaparecidos, casos Fibeca, etcétera. Esa comisión, vamos a esperar un poquito más, usted entenderá, llevamos 15 días en el gobierno y parece que llevamos 15 años ya, ¿verdad? Con todo lo que hemos tenido que enfrentar. Recién el 9 y 10 vamos a tener la segunda sesión de gabinete. Entonces, probablemente después de un mes, lo tenemos en agenda, vamos a dos comisiones, la comisión para investigar los delitos de lesa humanidad y la comisión para investigar el atraco bancario, porque no permitiremos que quede en impunidad. Salomón. Señor presidente, yo le voy a entregar sobre los temas que le pregunté anteriormente, un poco de documentación para respaldo. Se habla mucho de la reforma política, señor presidente. Yo quisiera que usted nos hable un poquito de la reforma económica. Es decir, no queremos el derecho al pan, sino el pan. Eso fundamentalmente, señor presidente. Y al final, agradeciéndole sinceramente por esta invitación, solo contarle algo a usted y al país en esta tribuna sobre la administración de justicia en la provincia de Pastaza. Mire usted, en Pastaza restituyen al cargo a un juez de apellido Tandazo que se chocó borracho con carro de Estado. Otro juez que usurpa títulos profesionales. La administración de justicia absolutamente corrompida, señor presidente. ¿Hasta cuándo el pueblo debe soportar la corrupción en los aparatos de justicia? Muchas gracias nuevamente. No, gracias a usted, Salomón, y un gran abrazo a toda la región amazónica. La garantía de que no haremos ningún paso sin el consentimiento de las poblaciones afectadas, pero recuerden, no solo hay que querer hacer las cosas, hay que saber cómo hacerlas. Cuidado por evitar hasta el más mínimo impacto ambiental,
estamos generando mayores impactos porque sin esos recursos petroleros estamos negando salud, educación, trabajo a la gente, y gente sin educación va a talar los árboles, gente sin trabajo va a capturar especies en peligro de extinción, etcétera. Descuidado, el remedio es más caro que la enfermedad. Yo tengo una profunda convicción ambientalista, soy profesor de economía ambiental, pero si queremos impacto ambiental cero, tendremos que volver a la época de las cavernas y tendremos entonces que reducir los niveles de esperanza de vida a 45 años, etcétera, ¿verdad? Como era en la época de las cavernas. Entonces no solo basta querer, hay que saber el camino. Con respecto a lo que usted me dice, el cambio de modelo económico, creo que las muestras están ahí, las pruebas al tanto. El incremento de la inversión social, la política soberana en cuanto a deuda, donde no permitiremos que esta burocracia internacional arrogante, prepotente, venga a decirnos la política. Vamos a pagarle al Fondo Monetario 22 millones que le debemos y ojalá no lo volvamos a ver a esos burócratas internacionales. El apoyo al sector microempresarial, ya va a empezar el Ministerio de Industria, el programa 555, hasta $5.000 de crédito, hasta 5 años plazo y el 5% de interés. Ya en el sector agrícola, ya está el decreto para diferir las deudas de los pequeños agricultores, lo cual significa diferir un monto de alrededor de $20 millones que beneficia a miles de pequeños agricultores que van a pasar ahora de categoría E a categoría A de crédito y van a ser nuevamente sujetos de crédito. La creación de la Subsecretaría de Economía Popular en el Ministerio de Economía, precisamente para fomentar estas formas alternativas de producción, artesanías, microempresas y cooperativas, nuevas formas de asociatividad, etcétera. Ya está dada la instrucción, eso lo hicimos en las primeras, desde Punta Centinela, lo hicimos antes del gobierno. El gobierno nacional tiene cerca de $3.000 millones anuales en compras públicas del Estado ecuatoriano, y muchas de esas compras son de bienes importados, incluso el programa Aliméntate Ecuador, con bienes importados, soya importada. Eso no puede ocurrir. Ya está la instrucción de que todo debe ser para bienes nacionales y sobre todo para pequeños productores. Entonces eso le demuestra el cambio en el modelo económico. Vamos a dar un importante impulso a la banca pública de desarrollo, Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional, para dar alternativas de crédito a tasas de interés razonables. Una vez que esté acabada de conformar la Junta Bancaria, se regularán las tasas de interés. La tasa de interés ahorita no hay regulación para, por ejemplo, cómo calcula el Banco Central la tasa máxima, porque el Banco Central es una sucursal de los banqueros, ¿no? La tasa máxima a la que se puede prestar. El promedio del que prestan los bancos más 50%. Entonces no está regulando nada. Entonces, ¿por qué no hacemos 50% de lo que pagan los bancos, lo que se llama la tasa pasiva, más el 50%? Ahí habrá regulación de la tasa de interés. Entonces, todas son medidas que conforman un nuevo modelo económico, donde se podrá prioridad a la producción y al empleo, ya no a la especulación financiera. Y dentro de esa producción de empleo se pondrá prioridad sobre todo a los pequeños, a los artesanos, a los microempresarios, a los pequeños agricultores, que son los que generan la mayor cantidad de empleo en este país. Señor Presidente, antes de finalizar, mencionamos a Ecuador Inmediato Radio, que está en la línea, y por haber el intento del pueblo de comunicarse con usted con varias llamadas, todavía están pendientes en las líneas, si permitiría escuchar, señor Presidente, correcto. Y vamos entonces de inmediato con el llamado directamente. Adelante, la inquietud para el señor Presidente. ¿De qué parte del país nos llama? Buenos días, me dirijo al señor Presidente sobre Villarabal. Soy una matricata que de Quito. Mi inquietud, señor Presidente, antes que nada de saludarlo, y la verdad es un honor inmenso para mí dirigirme a usted, pero como ama de casa preocupada, yo no sé tanto de política, pero sí me doy cuenta que esta cuestión de los sueldos para los diputados es una cuestión que ya sobrepasa los límites. Ellos hacen lo que les da la gana, decretan sus sueldos y los incrementan a cada momento más y más, mientras que nosotros, el pueblo ecuatoriano, más que nada yo, una ama de casa sin hijos preocupada, tenemos que estirar el dinero, hacer milagros de lo poco que uno ingresa, mientras estos señores gozan y se lucran entre ellos mismos de un incremento de sueldos que no se lo merecen, a mi parecer. Y yo quisiera saber qué es lo que usted puede hacer, porque si más no recuerdo, usted dijo que ninguna persona común podía ganar más que el presidente de la República. Gracias, doña Pilar. Sí, pero en el sector, en el gobierno central, es decir, en el poder ejecutivo, no en el poder legislativo ni en el poder judicial, porque son autónomos.
Para lograr esto se necesita una nueva constitución, se requiere la Asamblea Constituyente para poner en la Constitución que nadie en el sector público no pueda ganar más que el presidente de la República, y de hecho que nadie en el sector público puede ganar más de 25 salarios mínimos vitales, que ya es una diferencia escandalosa. Ojalá pudiéramos algún día decir solo 10 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, y lograr una sociedad mucho más igualitaria. En estos momentos, por independencia de poderes, yo no puedo hacer nada con respecto a las excesivas dietas de los congresistas o con los excesivos sueldos de los jueces. Fíjense que un juez dijo que ellos no podían trabajar por menos de $6,000, $7,000 por la gran responsabilidad que tienen. ¿Qué más responsabilidad que la del presidente de la República? Yo estoy ganando $4,250 brutos, ¿eh? Manda a llegar 3,500, 3,200 netos. Entonces, si creen que no pueden trabajar por menos, que se vayan nomás a su casa, porque estoy seguro que hay muchos profesionales con capacidad de ser jueces que sí pueden vivir con un salario mucho menor. Pero para poder limitar los sueldos en todo el sector público, incluyendo gobiernos locales, porque aquí hay alcaldes que nos ganan $8,000, $10,000 mensuales, incluyendo estas instituciones que han sido creadas y uno no sabe si son públicas o privadas, Corpey, por ejemplo, que vive de una tasa para los exportadores y ganan $8,000, $10,000, CBG, donde el anterior director ejecutivo se subía $6,000, $8,000 de sueldo, para poder cubrir todos los rincones del sector público, la plata del pueblo ecuatoriano, porque no es justo que se vayan latisueldos ese dinero. Se necesita una reforma constitucional. Entonces la Asamblea Constituyente también, doña Pilar, nos va a resolver este problema. El vicepresidente de la República decía que hay que añadirle algo a este decreto, que nadie gane más que el presidente de la República, pero tampoco menos. Ojalá. En todo caso, mire que lo hemos logrado en el sector público, porque yo gano 4,250, me parece que el vicepresidente gana 4,200, los ministros 4,150 y los subsecretarios 4,100. Es decir, hay diferencias simbólicas para decir que nadie más gana que el presidente, pero ganan casi como el presidente. No, pero yo creo que es mejor esto, atar el sueldo máximo del sector público al salario mínimo, de tal forma que si se quiere ganar más en el sector público, se tendrá que subir el salario mínimo vital. Insisto, por lo pronto el decreto presidencial es que el sueldo del presidente será 25 veces un salario mínimo vital. Ojalá lleguemos un día donde esa diferencia no sea más de 4 o 5 veces. Una última pregunta para el presidente que dialoga con el pueblo. Adelante, ¿desde qué parte del país nos llama? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, un gran saludo al señor presidente José Correa. Mi nombre es Alex López, estoy llamando desde el norte de la capital. Mi pregunta es bien objetiva para el área de telecomunicaciones. Por condiciones profesionales he tenido el agrado de participar fuera del país y vengo de una cultura de donde he escuchado al señor presidente ha tomado y ha creado varios convenios, que es específicamente Brasil. La consulta va directamente, ¿qué es lo que se pretende hacer post-globalización y privatización que se creó con ATEL, se creó el CONAM, la SUTEL? En nuestro país, ya que el sistema de telecomunicaciones necesitaría, evidentemente, ya que se puede reestructurar un ministerio de telecomunicaciones en el cual se organice y se direccione específicamente la parte de políticas, de tarifaciones, para que, como se está manifestando y se manifestado en varios medios de comunicación escritos y televisivos y de radiocomunicaciones de modo general, la gran poca transparencia que se tiene en Pacifitel, en Aminatel, en fraudes y demás situaciones. La pregunta específica es en ese sentido, señor presidente. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se ha pensado hacer? ¿Se pretende crear convenios? Yo soy simpatizante de su persona, infelizmente no he conseguido y he tenido la oportunidad de afiliarme a su partido, pero acompaño mi mercado desde esta perspectiva. Infelizmente me apena muchísimo el ver cómo se manejan las políticas de este medio. Como decía, hablar de combustibles es de igual manera. Si no tenemos radio, pues no nos enteramos. Si no tenemos prensa, tampoco nos enteramos. Si no tenemos teléfonos, que hoy en día todo el mundo lo tiene, inclusive los chicos en la escuela tienen celulares, pues hay que hacer algo para tener una tarifación moderada, una política aceptable, donde todo el mundo pueda saber qué es lo que se dice, qué es lo que se hace dentro de una compañía y así por delante, ¿no? Gracias, Alex, y te ruego, si tienes experiencia en telecomunicaciones y más aún en el extranjero, te pongas en contacto con Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, que está encargado de esta área. Quiero decirte que el primer paso ha sido poner a gente capacitada al mando de cada institución. Yo no conocía, no lo conozco todavía,
al presidente de Conatel, de Senatel, al candidato, al que encabeza la terna de Subtel, han sido escogidos en base a currículo. Al presidente ejecutivo, señor Gabela, de Andinatel, no lo conocía, en base a currículo. Al de Pacifitel sí lo conocía, es un compañero mío que ya trabaja en Pacifitel, de cuya honradez nadie tiene dudas. ¿Y cuál es el gran desafío de todos esos funcionarios, puestos ahí por concurso de merecimiento? Cumpliendo nuestro compromiso de que se acabó la palancocracia y empezó una meritocracia. Transparentar, mejorar eficiencia, acabar con los abusos al usuario de esas instituciones. Fíjate que Andinatel ni siquiera presenta factura, es el consumidor que tiene que estarse acordando cuándo pagar, y luego de pagar, ahí recién le dicen que pagó. Les he dado un plazo, señores, si en 6 meses no tienen factura los consumidores, yo paso con la Asamblea Constituyente una ley que prohíba pagar lo que no se sabe que se está pagando. Es decir, si no hay factura, el consumidor no tiene la obligación de pagar, y quiebra Andinatel y quiebra Pacifitel, y los responsables van a ser ustedes, ¿verdad? Entonces hay que mejorar el servicio al usuario, hay que mejorar eficiencia, no puede ser que se muere 2 o 3 meses una línea telefónica, tiene que mejorarse 2 o 3 días, y hay que obviamente mejorar transparencia, porque el problema de Pacifitel es corrupción, corrupción y más corrupción, y eso va a terminar. Con respecto a los organismos de control, Conatel, Senatel, Subtel, Alex, todo está deshuesado, desarticulado en este país por el afán privatizador, ¿ya? No hay un ente que en verdad controle telecomunicaciones. Hemos llegado a tal extremo que con ELEC, el Consejo Nacional de Electrificación, ni siquiera tiene un representante del ministro de Energía. El ministro de Energía no controla electricidad, que es la principal fuente de energía, porque todo fue deshuesado. El anterior Emetel, el anterior Inecel, para ser privatizado. Y yo no es que a priori desecho las posibilidades de privatizar, pero esto ha sido un desastre en toda América Latina, las privatizaciones. Y si el sector público lo puede hacer mejor, ¿por qué no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Incluso, para agravar los males, las eléctricas y las telefónicas pertenecen al Fondo de Solidaridad. Para eliminar ese Fondo de Solidaridad, que es una alcahuetería, es un botín político, ha sido caja chica de los gobiernos corruptos, se necesita también una reforma constitucional, porque está en la Constitución. Entonces la idea es desaparecer el Fondo de Solidaridad, mandar eléctricas energía, construir un verdadero Ministerio de Energía, que dé las políticas energéticas en cuanto a electricidad, en cuanto a energía atómica, energías alternativas, y, como tú bien has indicado, construir un ministerio que se va a llamar de tecnologías de información y comunicación, que concentre todo lo que es telefónica, celulares, etcétera, y no hay esta desarticulación que por un lado Conatel, por otro lado Senatel, por el otro lado Subtel, sino que haya un organismo fuerte, el ministerio, que dé las políticas, regule y controle un sector tan fundamental para la vida nacional como son las telecomunicaciones. Mientras logramos eso, que exige reformas legales, reformas constitucionales, se trata de hacer más eficientes, más transparentes y con mejor cultura de servicio al usuario las eléctricas y las telefónicas, y te insisto, el primer paso ha sido mandar la mejor gente que encontramos a dirigir dichas instituciones. En la mayoría de los casos, te ratifico, ni siquiera he conocido a esas personas, han sido elegidas estrictamente en base a currículo. Vamos de inmediato a escuchar a nuestra secretaria nacional de comunicación, la licenciada Mónica Chuje, para resumir en quichua todos los temas que se han tratado a esta hora. Mónica. Queremos indicar que BP Radio de Cañar también está matriciando la señal, nos han indicado, señor presidente, de manera voluntaria para toda la provincia de Cañar. Ashkapara Chushiname Ñukanchik Apo presidente Kaikwesa Migunamanta Rimashka, Congreso Samir Rimakpika Paika Nishkami, Ari, ministro de Gobierno Rimashkami Nin, diputado Gunawan, Sinagliaita, Mana Kaika, Paikunata, Paina Mañashkata, Ari Nishpa, Rimashkachunin. Kai Gobierno ga Tuku Iruna Kunawan Rimarispami, Asamblea Constituyente Nishkata Ñaupagma Apangaraunchi Nishpa Ñukanchapurimaska. Chinallata, petróleo Sami Winishka, Runa Alpakunatak, Ñukanchiga Yalichinka Miraunchi, consentimiento Nishpaka, Paikuna Kankunata Tapushpa, Runa Kunata Tapushpa, Chaima, petroleota Surkunata Ushanchinin. Chinallata Mana Sakinata Ushanchik, petróleo Surkunata, Ima Kulkiwanta, Ecuador Mamayaktaka, Maimantata Kulkita Japinka Nishpa Mirimaska. Chinallata, bono de desarrollo humano nishkaibi, chaika runa kunata yanapanka, warmi kunata yanapanka, nishpami rimarka. Chinallata, maikan bono tahapik warmi kuna, runa kuna, wawakunata yachana wasima, apana tukun nishparimarka. Chinallata, derechos humanos samipi,
ñukanchi Apurimarca, León Febres Cordero, Pai, Apu Tukushka Pachaipi, Runa Kunatak, Ashkata Wanchirka, Chaikunavanta, Taripashpa, Paikunatak, Rikungaraunchi, Nispamirimarca. Shinallata, diputado Guna, Paina suelto Kunata, Sikachirishkauna, Paina Stawan Yajita Kulchita Hapiunguna, Chaita Nirka Ñukanchi Apu, Chaika Manali Chukan, Kai Ñukanchi Mamayaktapi, Ashkaruna Kuna, Ansa Kulchita Hapinau, Chaimantami, Chaikunata, Cancuna Runakuna, Rimaishpa, Tamdarishpa, Kuyurishpami, Congreso Pitiak, diputado Gunatak, Rimanatu Shanchik, Nisparimarca. Kaimashka, Ñukanchi Quintanaku, Ñukanchi, Ecuador Mamayakta Tapushak, Apuan Rimanakushkanchi, Kaitutamanta. Gracias, Mónica. Ecuatorianos. ¿Sí comprendió? Bueno, vamos luego a traducir, presidente. Queremos agradecer a todas las emisoras que han participado en esta cadena nacional, a usted, licenciada Patricia Chango de Radio Sucre, al licenciado Marco Pérez, director de Noticias de Tarqui, y a Salomón Osorio, que nos visita de Radio Nina de Pastaza en el oriente ecuatoriano. Y el próximo día sábado, luego del gabinete itinerante, invitamos a todos los ecuatorianos a dialogar con el primer mandatario, el comunista Rafael Correa, desde Tena, desde donde estaremos emitiendo la señal. Y a todos los compañeros que están presentes de distintos medios de comunicación radial, impreso y televisado, nuestra gratitud por ser parte de este no informe, sino diálogo semanal con el señor Presidente de la República. Señor Presidente. Muchísimas gracias, buenos días Ecuador, y ánimo, ánimo, que cuando hay un pueblo que no se quiere vender es imposible ser comprado. Juntos podremos lograr lo imposible. Hasta siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, presidente.